Ahí sí. Bueno, era esperado este cafecito que habíamos hablado hace ya un tiempo. Samuel me decía, ¿de qué se trata todo esto? Siempre tú con tus ideas y todo eso. Pero ya está. Sí, buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Les saludo a todos en el amor del Señor. Un privilegio estar acá, un privilegio que me dé la posibilidad de participar de esta hermosa idea, hermosa forma de predicar. Una vez siempre estoy metido en el internet y encontré el anuncio de un café con Jesús. Y me llamó la atención y me quedó dando vueltas. Y un día que hablando con Cristian le pregunté, explícame de qué se trata un café con Jesús. Y ahí empezó toda la historia. Y mi intención no era que yo sea parte de este café hoy día, sino era poder ser parte del público y saber de qué se trataba desde allá. Pero bueno, el pastor quiso otra cosa. Cambio, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Bueno. ¿Sí? Lo que pasa es que este café, cuando lo hacemos acá en la iglesia, no hay café. Están solamente los vasitos. Entonces, después me dijeron, oye, pero tiene que ser con café. Y ahora trajimos un café colombiano que hace poco el Señor me bendijo con un año más de vida. Y alguien que supo por ahí que me gustaba el café me trajo un rico café. ¿Del eje cafetero o de dónde? ¿Del eje cafetero o de qué parte de Colombia te...? Mira, no sé de qué, pero de qué es bueno. ¿Ya? Así que puede disfrutar su café. Bueno, para ir ya entrando en el tema, quiero partir dándote las gracias por poder estar acá hoy día. Sé que fue un viaje muy, quizás planificado, pero de muy corto permanencia acá en Chile, que sé que es el país que añoras, que siempre nos cuentas cuánto amas a Chile. Pero quiero aprovechar de poder preguntarte, hacerte varias preguntas con respecto a tu historia, ¿ya? El nombre de Jesús para ti, ¿qué es lo que significa? ¿Cuándo comenzó? Sabiendo de que vienes de un hogar cristiano, pero cuéntanos un poco, ¿cómo es este encuentro? ¿Cómo llegaste ya a poder tener una relación más concreta con Jesús? Siendo como ya te decía, habiendo crecido en un hogar cristiano, pero eso no nos da la seguridad de que tengamos a Cristo en el corazón. Cuéntanos un poquito, Samuel. Buena pregunta. Como tú dices, bueno, la palabra Jesús o el nombre Jesús para mí fue tan familiar como el nombre de mi papá o el nombre de mi mamá o el de mis hermanas. Yo crecí... Sé que me dijiste ayer que no dijera esto, pero lo voy a decir. Crecí y aprendí a caminar dentro de la iglesia, porque es la verdad. Entonces el nombre de Jesús para mí estuvo siempre presente. Ahora hay un punto de inflexión donde ese nombre de Jesús pasa a ser no solamente un nombre, pasa a ser un modelo a seguir, pasa a ser un modelo al cual tú quieres imitar. Pasa un momento en el que ya no es un nombre, no es simplemente un nombre más dentro de toda la gama de nombres que existen. Y ese punto de inflexión se produce cuando yo empiezo a sentir el deseo de que yo quiero conocer a ese Dios o a ese Jesús que mis padres hablan y hablan y hablan y hablan y hablan. Y que a veces te aburría, o sea, no hay otro tema que no se pueda hablar que no sea de Jesús o de Dios. Y un día yo me acuerdo que yo le planteé al Señor y le dije que yo quería conocer de este Dios al que mis padres habían dado desde mi perspectiva todo, incluso dejando de lado a la familia, por la familia. Y de ahí se me cruzó un versículo que es mi lema y es como un antes y un después, cuando Job le dice
de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y yo quise, ese versículo lo hice mío en el sentido que de oídas había escuchado el nombre de Jesús, de oída, pero ahora yo lo quería ver. Y eso fue lo que me impulsó a mí en cierto modo a abrir la Biblia, no solamente a memorizar el Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, sino a buscar, a abrir, a intentar buscar mis respuestas a las preguntas que yo tenía en la Biblia. Y ese es un antes y un después. Yo creo que, bueno, la mayoría de los cristianos deberíamos, digo yo, recordar ese punto de inflexión, ese punto de quiebre cuando chocamos con la cruz, cuando realmente, como dices tú, hay un antes y un después. ¿Hay una edad que tú recuerdes que fue esto, donde tú realmente puedes decir, realmente ahí comenzó este proceso de lo que hace Dios, de transformación? Porque Él, como dice Romanos, transforma nuestra mente, nuestra manera de pensar. ¿Tienes recuerdos de ese evento en particular? Sí, son varios recuerdos, varios momentos. O sea, lamentablemente yo creo que, ¿cómo es que dice el dicho en hogar de cerrajier? No, cuchillo, casa de herrero, cuchillo de palo. Bueno, mi papá no fue la persona que me hizo entender eso. Lamentablemente, no sé si para bien o para mal, pero yo recuerdo que, bueno, la historia es larga porque tienen que remontarse a los años 80, cuando en Chile existían solamente 2 o 3 canales de televisión. Y de eso, todos los programas que había, mi mamá me prohibía ver el 75% de los programas. O sea, la televisión era reducida a lo mínimo. Pero había algo que me gustaba. Y era un gringo que predicaba todos los sábados en la mañana, llamado Jimmy Swaggart. Y yo creo que por ahí empezó a aprender la cosa. Después el hombre tuvo su historia. Y yo me acuerdo que vino un momento en mi vida en el cual me solucioné un poco de la iglesia, pero ahí vino mi sabia madre, a quien quiero y amo mucho y admiro, no solamente por ser mi madre, sino por las enseñanzas bíblicas que ella me ha dado, que me dijo: uno no sigue al líder, uno sigue a Dios, a Jesús. Los hombres están hechos para pecar y caer. El único que no podemos dejar de no mirar es a Jesús, es a Dios. Todos te van a fallar, todos, los líderes, los pastores. Solamente una persona no te va a fallar, y ese es el que tú tienes que mirar. Retén todo lo bueno que Él aprendiste de Él y deja de lado todas las cosas que se estaban hablando y se están diciendo que eran verdades, pero que no eran para la honra y gloria de Dios. Ahí empezó. Después vino un momento en el cual, en mi juventud, como buen hijo de pastor, ¿dónde están? Me fui a caminar un poco por Egipto, un par de años, pero siempre estaba el amor de Dios. Siempre era escuchar la voz de Dios, el querer buscarle y el emocionar. Y emocionarme mucho con cosas espirituales de repente. Nunca fui muy espiritual, si se puede decir. Siempre fui muy racional. Pero de repente había momentos que, como hoy día, me emocionó mucho una canción. Y dice: ¿cuándo fue la última vez que yo lloré en la iglesia? Y mucho tiempo. Pero ahí también surgió un momento en el cual yo empecé a buscar a Dios, y después, cuando ya me casé, el Señor me dio el privilegio de casarme con una muchacha de la iglesia. Como siempre yo digo, lo mejor es encontrar a alguien dentro de la iglesia. No te asegura una vida, un futuro de alegría, de felicidad, pero sí te evita muchos problemas. Y mi esposa cree lo mismo que yo creo, tenemos los mismos gustos, hasta el mismo equipo de fútbol. Entonces ha sido una bendición, y bueno, eso es la otra, el complemento de la persona que está contigo, te ayuda a crecer en todas tus áreas. Mira que, bueno, ayer lo hablamos igual, y con Lili también lo
lo reflexionamos anoche, que nos conocemos hace ya casi 25 años, que yo llevo con Lili más 3 años, estamos hablando de 28 años, y uno sigue conociendo parte de esta gran historia que somos todos. Todos tenemos una historia tan potente que contar, y con respecto a esto mismo, a esta persona de Jesús, que si nosotros realmente pudiéramos hacerlo con otras personas quedarían impactadas con lo que Dios hace en la vida de cada uno y lo que ha hecho en tu vida, lo que ha hecho en mi vida desde los 17 años cuando yo lo conocí. Hay una pregunta que fue la primera pregunta que yo sentí que Él me hacía y que yo le podía hacer a Él también. Es que si Jesús estuviera aquí, se materializara en este minuto, ¿qué le preguntarías? Esa pregunta me la he hecho muchas veces y la respuesta siempre es la misma. No podría ponerle una pregunta. Creo que estaría tirado en el piso llorando, creo, besando los pies. Sí. Es mucho. Es muy fuerte porque Sí. cuando tú ves y tú entiendes realmente quién es Dios en la vida de cada uno de nosotros, de dónde Dios te sacó, de dónde Dios te rescató. Porque aquí viene un tema importante y aquí me voy a inspirar y me voy a salir a lo mejor de tus preguntas. A los papás que tienen niños y los traen a la escuela dominical, la vida del cristiano no es fácil. La vida del cristiano es muy difícil. Yo me mato la risa. Me acuerdo que en mi época aquí en Chile llegaron unos brasileños y decían: si estás afligido, si estás con pena, ven, yo te voy a... Para de sufrir. Para de sufrir. La vida del cristiano es una vida de sufrimiento, una vida en la cual recibes burlas, menosprecio. Te tratan, en la época de nosotros, decir que eras un cristiano, un canuto, era una persona que no tenía educación, básicamente, que no pensaba por quien te había lavado el cerebro, pero el Señor te busca y te muestra y te hace tan visible que Él está al lado tuyo, que es difícil de decirlo. Entonces, cuando tú me preguntas ¿cuál sería la pregunta? Yo no podría darle una pregunta, no me atrevería, porque creo que el Señor, Él tiene el control de nuestras vidas cuando realmente lo buscamos y se lo entregamos. Él me ha regalado tanto, me ha quitado tanto y me ha regalado tanto. Job dice: Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, yo no soy nadie para preguntarle al Señor. Probablemente si tú la pregunta me la dices si te encontraras con Pablo, ok, podríamos hacerle un par de preguntas. ¿Por qué no quiso llevar a Marco en el segundo viaje misionero, por ejemplo? Se taimó, le bajó ahí y no lo quiso llevar. Pero el por qué. Pero con Jesús yo creo que simplemente adorarlo y eso. La vida mía siempre ha estado dependiente de Dios y siempre yo he luchado por querer agradarle en momentos buenos, momentos malos de mi vida, pero Dios y Jesús en sí es algo muy hermoso dentro de mi vida. Sabes que, bueno, esta pregunta en particular, yo también muchas veces me la hice, pero cuando ya empecé con este café en donde también llevaba aquí a los hermanos a hacerse más preguntas con respecto a lo que Jesús, a lo que nosotros le preguntaríamos a Él. Y yo pensaba sentarme con alguien que me ama tanto, sentarme con alguien que siempre, aunque falle, me mira con ojos de amor. Que aunque muchas veces yo me siento indigno, Él me dice: pero yo te hago digno.
porque yo pagué por ti. Mi amor no te pone condición, mi amor es incondicional. Y aquí también comparto esto para los que nos están escuchando y los que están aquí en vivo que no conocen a Cristo, que no conocen a Jesús como el Jesús que conocemos. Y por eso que hoy es tan importante comunicarle a las personas cuánto les ama, cuánto Jesucristo dio, porque Él lo entregó todo. Él no entregó una parte, Él se dio, dio su vida. A Él no le quitaron la vida, Él la entregó. Y la entregó por amor. Entonces cuando yo me hacía esa pregunta, bueno, y una de las preguntas que le hice a Samuel fue, si lo tuviera, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo vamos? ¿Realmente vamos ahí? ¿O estamos acá y tenemos que llegar acá? Porque Él, obviamente en nuestra mirada humana muchas veces pensamos que lo estamos haciendo espectacular. No, estoy yendo a la iglesia, estoy haciendo esto, otro. Entonces, cuando empezamos a descubrir a esta maravillosa persona, que a mí me encanta porque él, por ejemplo, a él le gustaba esto. Mírense los que están en las mesas ahí. A él le gustaba la mesa. A él le gustaba esto de compartir. A él le gustaba el fruto de la vida. Qué extraordinario, hermano. ¿A ti te gusta el fruto de la vida? Creo que no tanto. Algo parecido. No puedo decirlo porque probablemente mi pastor va a escuchar esto y no puedo, pero sí, hay algo. Hay algo. Pero, Cristian, ¿sabes qué? No sé si voy a tomar la conversación, pero sí. Anoche tuvimos una conversación muy buena, se la perdieron todos ustedes. No estábamos en vivo, pero quedó todo grabado. Sí. Y no sé, siento mucho hoy día el querer compartir una de las situaciones que yo como hijo pastor viví. Porque creo que nuestra sociedad está enferma y creo que nuestra sociedad cada día se enferma más y creo que nuestra sociedad cada día necesita más ayuda. Y a veces creemos, como les decía, de que la vida del cristiano es fácil o que podemos pedir al Señor y el Señor nos va a responder inmediatamente. Y a veces el Señor se demora mucho tiempo. Mi suegra oró por ¿cuánto tiempo por mi suegro? Hasta que el Señor le respondió, pero no fue de un día para otro. Testimonios como eso tenemos muchos. Hay situaciones en la vida que a veces creemos que todo va a ser felicidad y no es toda felicidad. Hay momentos en los cuales tú te sientes agobiado, te sientes triste, te sientes deprimido y es parte de la naturaleza de todos nosotros el a veces sentirnos débiles. Y a veces creemos que por ser cristianos no deberíamos estar sufriendo o no deberíamos estar pasando por depresión o sintiéndonos mal. Tristes, abandonados. Pero la Biblia nos muestra un montón de situaciones en las cuales la gente fue humillada, fue apartada, fue abusada, fue dejada y echada del lugar. Y a mí, en parte de mi vida, me pasó eso. Yo, hijo de pastor, teniendo todo, mis papás probablemente oraban todos los días por mí, pero llegó un momento en el cual me sentí deprimido, me sentí mal, que mi vida no tenía sentido. Y mi vida lo único que quería era destruir mi vida. No me importaba nada, no me importaban mis papás, no me importaba nada. Pero el Señor me rescató de un momento determinado de mi vida en la cual sentía yo que estaba en un hoyo. Y ahí viene el salmista cuando dice: del hoyo cenagoso me rescató el Señor y me puso sobre una roca firme. Pero ahí hay algo interesante. Todos podemos estar pasando momentos difíciles, tristes, angustiosos, pero ¿cuánto realmente confiamos? Podemos decir: yo confío en Dios que Él me va a librar, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Cuáles son las promesas que yo le he hecho al Señor y que el Señor me ha hecho a mí?
Yo recuerdo que en un momento de mi vida en el cual me dio un ataque de pánico fuerte, que mis compañeros de trabajo no entendían qué es lo que estaba pasando conmigo. Lo único que intentaron fue llamar a la policía, y la policía llamó a la ambulancia. Perdón, se me olvida que estoy en Chile. Mis compañeros de trabajo llamaron a los pacos, los carabineros, como le quieran llamar. Y estos personajes del orden llamaron a la ambulancia y me trajeron de urgencia al Hospital del Trabajador. Y yo recuerdo cuando me sacaron de la ambulancia, estaban mis papás ahí, un día sábado, 2 de la mañana, más o menos. Y yo recuerdo que, y te lo compartí ayer, de que yo vi mi rostro tan desfigurado y tan mal. Y yo le dije, Señor, sácame de este lugar, sácame de este hoyo. Y te prometo, Señor, que yo voy a poner todo de mí para no volver a caer en esto. Porque lamentablemente todos vemos que vamos cayéndonos. Y a veces el Señor nos manda lianas para agarrarnos o rocas para sujetarnos, pero dentro de la caída sentimos que ya. Y el Señor me las puso y seguramente yo no las tomé en cuenta. Pero esa noche recuerdo que yo le dije al Señor, sácame de aquí. Y fue un cambio grotesco que nunca más he vuelto a sentir. ¿Pero por qué? Porque yo sentí que el Señor respondió mi oración, que el Señor en ese momento me sacó del hoyo cenagoso y me levantó. El Señor estaba hablando mucho en mi vida acerca de llevarnos al desierto, caminar en el desierto. Y seguramente en ese momento yo sentí que yo estaba caminando en el desierto, y muchas veces nosotros tenemos la imagen de que el desierto significa muerte, ¿verdad? Porque decimos, ¿te creéis la última Coca-Cola del desierto? Como que es la única solución a salvarnos. Pero yo hoy día les quiero decir al que me esté escuchando, allá, acá, donde sea, el desierto también es para que hayan frutos. Nuestro país es tan hermoso, y el Señor nos muestra cada 4 años que Él puede llevarnos al desierto y puede sacarnos frutos. Tenemos el desierto de Atacama, que cada 4 años florece y con unas flores naturales y hermosas. Cuando yo veo eso, cuando yo vi que la selección chilena hizo un homenaje, cuando Adidas hizo un homenaje a la selección chilena a través de esa camiseta que sacaron, yo dije, el Señor ama tanto el país de Chile, que nos recuerda a través de esa camiseta que aunque tú hayas pasado por el desierto, aunque tú estés pasando por el desierto, aunque tú estés pasando por dificultades, aunque tú creas que el Señor te tiene en el desierto para morir, el Señor puede sacar del desierto, de ahí, de ese lugar, vida, un fruto, una flor hermosa para la honra y la gloria de Él. Me podría poner a predicar, pero tenemos que hacerlo conversacional. Así es. Solo Samuel, y a la vez también poder seguir comunicando de esto tan maravilloso que es el amor de Dios a todos los que hoy día nos están viendo y los que están acá, los que están por primera vez. Y decirte a ti, Samuel, palabras de Jesús mismo. Él hoy día te dice, te amo. Él ama a tu verdadero yo, ese que conoce Él y tú. No te sorprendas de eso, porque Él te hizo, porque de tal manera te amó. Él también te dice que te ve donde nadie te ve, en esa soledad, en esas tristezas. Sí, el Señor te vio. Él conoce las heridas, Él conoce todo de nosotros. Eso que queremos ocultar, Él lo conoce. Él conoce tus angustias, pero Él te dice, ten esperanza. Como le dijo a Isaías, estoy aquí
para ayudarte. Y también quiere decirte que hay gracia para ti. Hay un regalo que no merecemos. Y ese regalo cayó del cielo. Y ese regalo se llama Jesús. Y ese es el regalo que hoy día también queremos presentarte y queremos que lo recibas. Así como bien recordabas tú a Job cuando decía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso puede ser una realidad para tu vida hoy, en el día de hoy. Quizás has escuchado de Dios. Alguien te ha hablado, te ha invitado y te ha contado, ¿sabes qué es lo que ha hecho Dios conmigo? Pero no es lo mismo decir, ahora yo puedo ver, puedo contemplar a ese Dios que me hablaban, a ese Dios que me contaba muchas maravillas que Él hacía. Hoy día ya lo puedo experimentar y puedo saber más de lo que Él es o de lo que puedan decir. Comienza a confiar. Comienza a confiar más. Empieza a confiar. Deja de preocuparte, dice. Oren por todo. Confiemos. El que tenemos en nuestro corazón es suficiente. Créanme que si tenemos a Jesús en nuestra vida, lo tenemos todo. Solamente, Samuel, que el Señor siga guiando tu vida donde Él te lleve. Tú me recordabas también unas palabras que hace muchos años te las había lanzado. Pero yo todavía sigo creyendo eso. Dios tiene propósitos, porque Él es un Dios de propósito. Y Dios te va a llevar quizás más alto de lo que tú piensas. Él está preparando todo. Él es el que orquesta todo para que se haga su voluntad. Quisiera pedirte unas palabras para ya ir cerrando este podcast, a las personas, a tu familia que lo va a ver, que puedas ahí entregar un mensaje también a esta generación que hoy día tenemos la oportunidad de comunicar de esta manera también. Yo creo, hermanos, que el Señor el enemigo no reconoce si tú naciste o no naciste en un hogar cristiano. El enemigo no reconoce qué momento de tu vida tú estás viviendo hoy día. Pero yo te quiero hacer una pregunta al que me está escuchando a través de esta pantalla o el que está aquí en la audiencia es, ¿alguna vez tú te has sentido desechado? ¿Alguna vez tú te has sentido que te han ofendido? ¿Alguna vez tú te has sentido que te han humillado? ¿Alguna vez tú te has sentido que te han usado? ¿Alguna vez tú has sentido que no vales nada? Yo creo que todos de una u otra forma hemos utilizado eso. Hemos sentido eso, porque el enemigo es experto en saber cuáles son nuestras debilidades. Si tú sufriste algo cuando niño, te lo va a acarrear hasta el día que tú te mueras. Pero el Señor también nos da promesa. Y ahí viene la personalidad de cada uno de nosotros. ¿A quién le vamos a creer? ¿A Dios o al que me está destruyendo la vida? El Señor me dice, venid a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. El enemigo dice, tú no sirves para nada. Mira lo que hiciste. ¿Te acuerdas cuando hiciste eso? ¿A quién le hacemos caso? ¿Al que me dice que venga a descansar o al que me sigue recordando las malas decisiones? Es una decisión como la decisión que yo tomé. Yo le contaba a Cristian y a Lili y a Sofía anoche que en mi vida, cuando pasé por momentos difíciles, el Señor me rescató, pero yo tuve que tomar una decisión, una acción. Aquí no es cosa de que el Señor viene, te aparece y te soluciona todo de un día para otro como que fuera tu mamá o tu abuelita, que te soluciona todo de un día para otro. No, mijito, no se preocupe aquí, no. Nosotros tenemos que tomar una acción. ¿Nosotros queremos vivir en victoria o queremos vivir tirados en el piso llorando nuestro pasado?
El Señor dice que Él toma todo nuestro pasado, nuestros pecados, cuando se los entregamos a Él. ¿Y qué es lo que hace Él con eso? Los entierra en el fondo del mar donde nadie los ve. Miren la promesa que el Señor dice. A Él no le importa lo que tú o lo que yo haya hecho en el pasado. No le importa lo que yo pensé de Dios en el pasado. Pero si se lo entregué a Él, Él me levanta en victoria. Él me levanta, me restaura. Y ayer había una palabra que en la conversación que teníamos era perseverancia. Mi suegra oró por ¿cuántos años? Perseverancia. Hay hermanos acá que yo reconozco que han venido por años. ¿Qué es lo que eso es? Perseverancia. Los muchachos que juegan fútbol empiezan a jugar a los 10 en la calle. A los 20 años están debutando profesionalmente, pero ¿a través de qué? De una perseverancia. La vida del cristiano es lo mismo, es perseverar. Van a venir lesiones durante el entrenamiento. Van a haber a veces que no vas a poder jugar y que vas a tener que estar en la banca. Pero la meta final no es esa. No es ese partido. La meta final es encontrarte y decirle a Dios: de oídas te había oído, mas hoy día mis ojos te ven. Es una convicción que tú tienes que tener y que tenemos que tener todos nosotros. Y tenemos que realmente ser sinceros. ¿Estamos entregando todo en las manos de Dios? ¿O hay partes de ellas que no la estamos entregando? Hoy día cantábamos: si tu presencia conmigo no va, yo no quiero ir. Y si el Señor te dice que Él no quiere ir de ese trabajo donde te ofrecen 100 millones de pesos, no sé, al año, al mes. 2 años. Bueno, si te ofrecen $1 millón al mes, el Señor dice: no, yo no voy a ir para allá. Pero nosotros le cantamos: si tu presencia conmigo no va. Pero igual vamos. Tenemos que ser consecuentes. Cuando el Señor nos dice no, tenemos que ser consecuentes. Ese muchacho no te conviene, esa muchacha no te conviene. O no le hables así a tu marido. Aleluya. No tenemos que decir: no, pero el Señor sabe que lo amo. Bien adentro, ¿sabes? Bien adentro. El Señor quiere que entreguemos todo a las manos de Él. La pregunta que yo tengo para el que me escucha, para ti, Cristian, ahora: ¿le estás entregando todo en las manos de Dios o hay partes en las cuales no se las estamos entregando porque no nos conviene entregársela a Dios? Y ahí viene la pregunta: ¿realmente le hemos entregado todo al Señor? ¿O hay pequeñas áreas en las cuales aún tenemos el control? Yo quiero tener, no. Por ejemplo, ayer sacábamos en la conversación nuestra cuenta corriente. No se la quiero entregar al Señor, pues es mía. ¿Qué tiene que meterse el Señor en mi cuenta corriente? Por dar un ejemplo. Cuenta Ruth, para que lleguemos a todos los niveles acá. Cuenta Ruth. ¿Qué tiene que meterse el Señor? ¿Qué tiene que meterse el Señor en la iglesia que yo participo o las decisiones que yo tomo? Y aquí, aprovechando que me está escuchando, no a los hermanos aquí presentes, sino los que me están escuchando. Sí. Perseverancia, hermano, es perseverar en una iglesia, en un local. Van a haber días buenos y días malos dentro de la iglesia. Van a haber días en los cuales el pastor se va a levantar con el pie derecho y yo con el pie izquierdo. Van a haber momentos en los cuales los líderes no van a hacer un buen trabajo. Pero todo es perseverancia. La vida del cristiano es un caminar de amor, de felicidad, de misericordia, porque el Señor nos amó y yo tengo que amar a mi hermano, a mi pastor, con sus virtudes y sus defectos. Así es. Excelente reflexión, mi querido Samuel, Osvaldo Samuel. Gracias por este tiempo, gracias por los que hoy día se han dado cita en este día jueves 4 ya de junio
Ya se nos pasó el primer semestre. Y solamente terminar con esta reflexión, con esta mirada, que el tomarse un café con Jesús no necesita grandes preparativos. Es solamente detenerse un momento, dejar todo ese ajetreo que tenemos en la vida y abrir el corazón a Jesús y entregárselo por completo. Muchas gracias por este segundo capítulo de Un Café con Jesús. Les esperamos para el próximo. Ojalá haya un próximo Samuel. Dios te bendiga y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias, bendiciones.